Ah, bueno, me alegro mucho. Entonces yo creo que ya vamos a arrancar clase. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy vamos a trabajar pues unos aspectos de salario o unos, Profe, qué dime, pena interrumpirlo. Es que por tranquila. ahí acabo de ver en su correo que nos acaba de enviar sobre cambiar el horario de la clase. No, no, yo no fui, ¿No? no, Y a ver, yo miro. no, Tan raro. sí, yo estoy bien con este horario, o a no ser que ustedes de pronto tengan algún tipo de inconveniente con el horario. Ve, qué raro. Ya no lo veo. Ah, sí. Profe, se llama Miguel Alejandro Peña Cruz. Ujú. Sí, profe, mira. Dice, buen día, estimados estudiantes. De acuerdo al horario tenemos clase el día, ¿esto cuándo fue? Jueves 20 de agosto. Yo creo que es viejito. Sí, dice que a las 8:30 y se puede cambiar el martes a las 8 AM. Ah, no, ese era el Ah, correíto que yo les había enviado antes. ya. Ah, bueno. Bueno, bien. Bien, yo me asusté, yo dije, "Uy, ¿cómo así?". Y hasta Bueno, ahora lo veo. bueno, tranquila, no te preocupes. Entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a trabajar pues algunos aspectos del salario y vamos a identificar algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces, bueno, para arrancar, pues me gustaría que ustedes me indicaran, sí, cerró esto, cómo les fue con la consulta que tenían. Bien, sí, señor. Bien, profe. Bueno, ¿quién me quiere contar? Entonces, bueno, la consulta, si mal no recuerdo, era identificar qué era el salario mínimo, el auxilio de transporte, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ¿quién me quiere decir eh, qué es el salario mínimo y qué es el auxilio de transporte? Yo. Bueno, El bien. salario mínimo es el sueldo más bajo que un empleador debe pagar a un trabajador por sus servicios y debe incrementar anualmente. Y el auxilio de transporte es un pago que se realiza a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos mensuales y que fue instituido por la Ley 15 de 1959 y para el 2020 es de 102.854. Listo. Muy bien. Listo, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar una definición diferente de la que nos dio la compañera? Pues yo usé la de salario, Sí, que el salario más que todo es como una participación del trabajador mediante como sus principales, que es como el tiempo, y mediante que se produce, él hace, digamos, se compacta que el salario, que es por la tarea de la unidad de obra y el tiempo que se realiza. muy bien, listo. Y pues el Y subsidio de transporte sí, pues busca subsidiar el costo de movilización de los empleados desde la casa hasta el lugar del trabajo. También como la ley 15 de 1959, que pues es el que dirige eso, que es con primas de servicio y sensación. listo, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se acuerda? ¿Se acuerda? Se pacta por medio de una negociación colectiva, según lo establece la Ley 278 de 1996, que creó la Comisión Permanente de Concentración de Políticas Salariales y Laborales, en la que asisten representantes de las centrales obreras y trabajadores, gremios de empresarios e industriales, y que está conciliado por el Gobierno Nacional, en este caso por la ministra de Trabajo, donde se negocia el porcentaje de incremento que tendrá el salario. Depende de su incremento de la inflación del año en que termina,
aumento Producto Interno Bruto, aumento del índice de precios al consumidor, las metas de productividad acordada, contribución de salarios al ingreso nacional y la productividad económica. Si no se llega a un acuerdo, el gobierno interviene. Muy bien, Brenda. Entonces, ¿quién me quiere recordar, por ejemplo, en el 2020 o para el año 2020, cómo se negoció este salario mínimo? Pues yo encontré Ujú. que se aprueba la vigencia 2020 por decreto presidencial, ya que las partes no lograron acuerdos, ya que el sindicato presentaba un 8,1% y los gremios un 5%. El gobierno declara un aumento del 6%, quedando en un valor de 877.803 pesos, subiendo el subsidio de transporte en 5.822 pesos, comenzando a regir el 1 de enero del 2020. En total, el incremento que percibirán los empleados a los que les pagan un salario mínimo es de 55.508 pesos. Bueno, Eso muy bien, encontré. muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar a contextualizar primero unos temas y ya pues empezamos a revisar pues el tema del salario mínimo y el auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que nosotros vamos a identificar es qué es salario. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a desarrollar. Acá yo coloqué el valor del mínimo para este año y el auxilio de transporte, que son con estos valores con los que vamos a trabajar más tardecito. ¿Listo? Pero entonces vamos con la definición de salario. Salario. Es la remuneración que recibe un trabajador en contraprestación por sus servicios. El empleador y trabajador pueden convenir libremente, el salario en sus diversas modalidades, como son el salario mínimo, coma, integral en dinero, dinero y en especie, dejar ahí para que ustedes alcancen a tomar nota. ¿Listo? Ya vamos a revisar.
Bueno, mientras que ustedes van tomando nota, yo les recuerdo, dentro de 8 días ya nosotros tenemos parcial, pues el parcial van a ser una serie de preguntas, pues ya que pues no hemos practicado ejercicios, entonces van a ser unas preguntas pues de lo que hemos visto en la clase y, y ya, no va a ser más. Bueno, voy a continuar. Y en especie. O según la forma de pago por unidad de tiempo, como pueden ser por horas, semanas, quincenas o mes. Pero siempre respetando el salario mínimo mensual legal vigente. Existen dos tipos de remuneración. Si están teniendo dudas, me cuentan en materia laboral. La ordinaria, la cual implica una suma fija o variable que puede pagar el trabajador. Y la extraordinaria, voy a dejarlo ahí un momentico para que ustedes alcancen a tomar nota, implica pagos adicionales. Voy a dejarlo ahí para que ustedes alcancen a tomar nota.
Y la extraordinaria implica pagos adicionales como pueden ser horas extras, dominicales y recargos nocturnos. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver algunas provisiones que existen en materia salarial. Prohibiciones, vamos con las prohibiciones, prohibiciones de discriminación salarial. Esto actualmente todavía se ve. Todos los trabajadores son iguales ante la ley. Tienen la misma protección y garantías. Tienen la misma protección y garantías. Consecuencia, queda abolido cualquier tipo de discriminación por razón de carácter intelectual, coma, de conformidad con su Profe, una pregunta. Dime. Es que dice aquí, dice protección y garantías en consecuencia que queda abolido. O sea, ¿qué significa eso? O sea, eso significa que no puede haber ningún tipo de discriminación salarial, que es como la que se ve actualmente. Por ejemplo, que me refiero a la que se ve actualmente, que cuando hacen encuestas, los hombres tienen mayor ingreso que las mujeres. Entonces, según los estudios indican que esto es porque actualmente en Colombia existe este tipo de discriminación salarial. Cuando hablamos de este tipo de discriminación salarial, es que las mujeres ganan menos, ¿sí? Pero es decir, por ejemplo, en una empresa, ¿cierto? Si yo tengo el cargo de, voy a poner un ejemplo, de profesional, ¿cierto? Y soy hombre y llega una mujer a ejercer también ese mismo cargo y a ella le pagan menos, eso se puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo porque existe una discriminación salarial, es decir, que no se están ganando lo mismo, pues las partes. Ahí de eso hablamos de discriminación salarial.
Ah, ok, gracias. Con gusto. Bueno, vamos a ver qué pagos se entienden que son salario. Se entiende como salario, ya les voy a explicar, no solo la remuneración fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie como contraprestación, como contraprestación del servicio. Y que aumente, ya lo bajo, el patrimonio del trabajador. Voy a bajar eso para que ustedes lo vean mejor acá. Listo, para que vayan tomando nota. Listo. Cuando hablamos de eso, pues de que hace parte del salario, es como o la parte del factor salarial que hace parte del salario. Por ejemplo, hay algunos pagos que se le pueden hacer al trabajador y no necesariamente le va a sumar, por ejemplo, para primas, cesantías, intereses sobre cesantías, pero hay otros pagos que necesariamente sí, ¿listo? Entonces aquí la norma nos dice que todo lo que enriquezca el patrimonio. Ya vamos a ver lo que no hace parte del salario para que ustedes pues puedan hacer la diferencia, ¿vale?
para que les quede un poco más claro y ya vamos a poner unos ejercicios o unos ejemplos. Listo, entonces pagos que no hacen parte del salario. Entonces, sumas ocasionalmente y por mera liberalidad el empleador paga al trabajador. Lo que recibe. Bueno, acá les voy a colocar un ejemplo. Bonificaciones esporádicas. Hablando de esporádicas, perdón, la ley no dice esporádica es una vez al año, 2 veces al año. No, la ley no dice nada. ¿Listo? Entonces, lo que recibe, no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Ya la voy a dejar ahí un momentico para que ustedes tomen nota. ¿Listos? Sí, señor. Gracias. Sus funciones, medios de transporte, gastos de representación. Por ejemplo, cuando hablamos de gastos de transporte o gastos de representación, por ejemplo, digamos que yo contraté a un vendedor, ¿sí? Pero yo le dije, vea, como requisito yo necesito que usted tenga un carro, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas,
yo le voy a dar para el rodamiento del carro, o sea, para el mantenimiento del carro, para que usted se pueda desplazar, para gasolina, le voy a dar 500.000 pesos, un ejemplo. Esos 500.000 que se le da al trabajador, esos no hacen parte del salario, porque no enriquecen, pues es para que él ejecute su labor, por decirlo así, que fue con esa característica que yo lo contraté. ¿Listo? Entonces esa es la característica. Cuando hablamos de gastos de representación, eso se da mucho en los vendedores. Entonces, de pronto, para cerrar algún tipo de negocio, ¿sí? Yo le digo, no, es que necesito invitar a un cliente a un restaurante para poder cerrar el negocio. Entonces, digamos que a mí me consignan 300.000 pesos, pero eso es para pagar el almuerzo, no más. De eso hablamos con relación a gastos de representación. ¿Listo? Bueno, entonces otro ítem. Ya puedo cambiar, ¿cierto? Si no, me dicen, no, profe. Si no, yo continúo. Los beneficios y auxilios habituales y auxilios habituales u ocasionales cuando las partes hayan dispuesto en forma expresa, no tendrá carácter salarial tales como primas extralegales, de Navidad o vacaciones. Por ejemplo, digamos que acá al trabajador se le dice, vea, vamos a trabajar y yo le voy a pagar unas primas extralegales. Es decir, por ejemplo, yo le voy a pagar o sea, en diciembre le voy a pagar la prima que le corresponde por servicios y le voy a pagar una prima adicional. Entonces, si las partes acuerdan que esa prima no va a ser parte del salario, pues simplemente no va a entrar a ser parte del salario. Si ellos no lo acuerdan o no lo dejan en claro, pues grave, porque si no, sería parte salarial. ¿Listo? Listo. Bueno, los suministros en especie, cuando se pacten, tendrán carácter salarial, como pueden ser las dotaciones, alimentación, alojamiento, perdón, alojamiento, viáticos, viáticos esporádicos, subsidios familiares,
Listo, eso. Entonces, bueno, si yo le diera, mientras que ustedes van tomando nota, yo les voy contando, si yo les dijera a ustedes que, que yo los voy a contratar a ustedes y se les va a pagar un, se les va a pagar una bonificación frecuente, por la calidad de ser frecuente, pues la bonificación ustedes se la gastan en lo que quieran, ¿cierto? Entonces, muy seguramente va a aumentar su patrimonio. Como va a aumentar su patrimonio, va a ser factor salarial, ¿listo? Pero si yo les digo, vea, yo les voy a dar esta plata para que ustedes vayan y compren una dotación que yo les tengo que dar, ¿será que ese pago que yo les estoy dando para que ustedes vayan y compren su dotación aumentará el patrimonio de ustedes? ¿Qué creen ustedes? Mm, yo creo que no, porque es como esporádico y no es frecuente. Bueno, Porque, exactamente. No, pero ¿porque qué? Porque le dicen a uno, vea, eso es para la dotación, Es decir, usted no se lo puede gastar en otra cosa, es para su dotación y para que usted trabaje. Entonces, por eso no va a enriquecer mi patrimonio, ¿sí? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, cuando a mí me dicen, le vamos a dar este dinero para, para unos viáticos esporádicos, tampoco, ¿listo? Pero en cambio que cuando a mí me dicen, le vamos a dar una bonificación de 500.000 pesos y esa bonificación se la vamos a dar todos los meses, pues cumple con la característica pues de que es frecuente y que no tiene una destinación específica, entonces yo me la puedo gastar en lo que quiera, ¿sí? Como yo me la puedo gastar en lo que quiera, eh, entonces eso sí sería salario porque aumenta mi patrimonio, ya que yo me la puedo gastar en lo que quiera, ¿listo? Los subsidios de alimentación no, ¿sí? Los subsidios de alimentación eh, no, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Porque pues es decir, existe un rango de lo que yo puedo pagar máximo dentro de algunos beneficios que yo puedo pagar dentro del salario, porque yo no le puedo decir al trabajador, lo que pasa es que su sueldo va a ser de 2 millones de pesos. Yo le voy a pagar 1 millón de pesos en efectivo y otro millón en subsidios de alimentación o en bonos de alimentación o auxilios de alimentación. Eso no se puede hacer porque eso tiene unos límites. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver salario en especie. Este se puede considerar que se le suministra al trabajador pagos en vivienda, alimentación, vestuario, auxilios para gasolina, entre otros. El salario no puede ser en un 100%
en especie. Lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan tomar nota. Si el trabajador devenga, perdón, devenga más de un salario mínimo máximo, se le puede bajar es un poquito, se le puede pagar el 50%. Si el trabajador devenga un salario mínimo, el pago mínimo, perdón, mínimo, el pago no puede exceder el 30% del valor pactado. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, este pago debe quedar acordado en el contrato, que eso fue lo que vimos la semana pasada, los contratos. Contrato verbal y contrato escrito, y si el contrato puede ser a término indefinido, a término fijo, proveer a labor, etcétera, ¿listo? Debe quedar en el contrato y se debe estipular que
se debe estipular que dicho pago generará carga prestacional o será factor salarial. Bueno, salarial. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer un supuesto de un pago en especie y qué es salarial y qué no es salarial. ¿Listo? Un ejemplo. Pongamos acá, el trabajador Raúl pacta un salario mínimo y dentro de este se estipula que 500.000 pesos serán por alojamiento y entonces la pregunta es, ¿se puede pactar esto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan ustedes, chicas? No se puede pactar eso porque solo le pueden otorgar en especies por alojamiento y comida el 30% y no esa cantidad. Exactamente, cuando hablamos de un salario mínimo, yo por acá tengo el valor del salario mínimo, por acá arriba, voy a traer estos para acá. Serían 877.000 por el 30%, perdón, por el 30%. Y eso da por el 30, 263.340. Sería lo que se le podía pagar a él en especie, ¿cierto? Pero cuando hablamos pues de un salario superior al salario mínimo, pues puede ser hasta el 40%. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les voy a colocar acá un ejercicio y ustedes lo van a desarrollar. ¿Listo? Y me cuentan cómo lo desarrollan, que de acuerdo a eso, pues les voy a dejar un ejercicio de clase
Y ya ahorita vamos a mirar el tema del auxilio de transporte, más al detalle. ¿Listo? Entonces dice así. El señor Oscar recibe los siguientes pagos. No debe estar por acá. No sé qué pasó. Recibe los siguientes pagos al mes. Identifiquen al mes. Bueno, primero vamos con los pagos. Entonces, subsidio de alimentación. Por un valor de 350.000 pesos. Bonificación por productividad. Esta le voy a colocar acá, frecuente. Por un valor de 250.000 pesos. Dotaciones por un valor de 125.000 pesos. Viáticos esporádicos de 250.000 pesos. Bueno, entonces vayan tomando nota y ya ustedes me van diciendo o me van indicando si algo de acá hace parte del salario o no hace parte del salario. Entonces les voy a dar 3 minuticos para que lo revisen. Qué pena, profe, es verificar cuáles de esos son salarios. Exactamente. ¿Cuáles hacen parte del salario y cuáles no? Ah, ok, gracias. Bueno.
¿Listo, chicas? Les voy a dar otros 2 minutos. Bueno, ¿cómo nos fue? Bueno, pues creo yo Sí. que el subsidio de alimentación entra a ser salario por lo que es un subsidio y siempre tiene que cancelarse. La bonificación por productividad frecuente, justo como lo le dice, digamos que si un vendedor hace cierta comisión, entonces siempre tiene que ser parte del salario. Y las dotaciones no sería el salario porque eso es algo esporádico que de pronto le digan tenga y cada 6 meses le dan para una dotación. Y los viáticos esporádicos justo lo dice que es esporádico, no es frecuente. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más quiere opinar? Yo diría al contrario. A ver, ¿cómo dirías tú? Yo diría que el subsidio de alimentos sí, va en el salario. Listo, entonces acá, sí, listo. Yo diría que las bonificaciones no serían salario. No, entonces acá yo voy colocando. Listo. Las dotaciones, dirías que sí es un salario. Sí. Y los viáticos. Y los viáticos, eso no sería salario. Listo, entonces lo voy a dejar así como está acá. Listo, ¿quién más? Pues diciendo también que el subsidio de alimentación, sí, No, entonces acá no le voy a dejar nada. y pues la bonificación de productividad, pues digo que no. Listo, que no. Y las dotaciones, no. Voy a Y, dejar la, acá. y las viáticas esporádicas, no. Listo, bien. Entonces, bueno, estuvimos de acuerdo, o más bien estuvieron de acuerdo en la 1 y en la 4. Básicamente fueron esas. Entonces, bueno, vamos a aclarar, ¿listo? Entonces, ojo, recuerden que lo que hace parte del salario es lo que enriquezca el patrimonio del trabajador, ¿listo? Entonces, yo puedo tener una bonificación frecuente y eso va a aumentar mi patrimonio. También puedo tener una bonificación esporádica y también va a aumentar mi patrimonio porque yo me la puedo gastar en lo que quiera, porque me están diciendo, tome, se lo regalo, ¿listo? Entonces, esta bonificación, por ser frecuente, es salario, por ser frecuente, por su característica de ser frecuente, ¿listo? El salario y el subsidio de alimentación, no hace parte del salario. ¿Por qué? Porque así lo estipula la norma como tal. Los subsidios de alimentación, siempre y cuando no excedan el 40% del salario, no hacen parte del salario. ¿Listo? Entonces, los subsidios de alimentación como tal, en su contexto, así sean frecuentes, esporádicos, así sea un mes, así sean 2 meses, no hacen parte del salario. ¿Listo? Listo. Las dotaciones no hacen parte del salario. ¿Por qué? Porque las dotaciones, lo que veníamos hablando hace un rato, se le entregan al trabajador, es para que cumpla su trabajo, es decir, se le entregan las dotaciones, digamos, un ejemplo, que él tiene que utilizar
botas con punta de acero para que no se les pase, digamos, un tornillo caliente y se queme el pie. Pero resulta que esas botas, digamos, hay que comprar, ellos tienen que tener una cada mes. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces la empresa no tiene firmado ningún contrato, entonces les dice, tome, ahí está la plata, se la va a consignar dentro de nómina y vaya, compre sus botas, ¿listo? Pero no así, digamos que le den ese valor todos los meses. No hace parte del salario porque él la requiere para poder desempeñar su trabajo, ¿listo? Entonces por eso es que no hace parte del salario. Y los viáticos, pues no hace parte del salario. ¿Listo? Precisamente por lo que son esporádicos. Si son frecuentes, sí cambia su contexto. ¿Listo? Entonces, bueno, dudas hasta ahí. Igual vamos a hacer un ejercicio más adelante. Sí. Dime. O sea que, por ejemplo, un trabajador con un pago mínimo de los 887,000 más el subsidio de alimentación, que en este ejemplo son 350. Exactamente. Pero este no puede exceder el 40%. Esa es la condición como tal del subsidio de alimentación. No. O sea Bueno, que, digamos que en un caso como más real, ¿cómo sería, profe? Un mínimo, y el subsidio de alimentación, ¿cuánto sería? exactamente, entonces, bueno, no puede ser el 40%. Entonces, para este caso tomaríamos el mínimo 877,000. Sobre 30. 877,000, se me perdió el valor. $802 por el 40%. Entonces ya lo estoy sacando por acá. Eso da 351,000 pesos. 351,120. Entonces, digamos, a un trabajador, ya te doy la palabra, yo le podría pagar, decir, él va a tener un sueldo de el mínimo 877,802 y va a tener un auxilio de transporte, bueno, un auxilio de alimentación, perdón, auxilio de alimentación de 351,120 para un pago mensual. Bueno, eso sí contar el auxilio de transporte, que ya lo vamos a trabajar, para un pago mensual de 1.228,922. Así se podría tener contemplado, y por ejemplo, todo lo que es salud, pensión y la carga prestacional, yo le liquido sobre este valor, que eso lo vamos a hacer más adelante, ya cuando arranquemos a hacer pues ejercicios como tal. ¿Me vas a preguntar algo? No, pues eso era lo que iba a preguntar. O sea, se pagan, digamos, si ese subsidio lo pagan mensual, le pagarían al trabajador 1.228.000 mensual. Exactamente. Es diferente si yo dijera, es que el pago va a ser en especie en alimentación. Eso es diferente, porque entonces depende del concepto. Yo les voy contando. Profe, Dime. pero eso no haría que ¿cómo es que se dice? Tranquila. Que el patrimonio del trabajador, o sea, Aumentar. tenga como más, sí, aumente, porque como se lo están pagando es en pesos y no en especies. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues yo le entrego ese auxilio o ese subsidio de alimentación para la alimentación de él. Ya si él se lo gasta en otras cosas, pues eso es problema del trabajador. ¿Sí me entiendes? Ok. Sí, entonces ya es como la empresa estipule pagarlo. Exactamente. Por ejemplo, yo les voy contando, hay conceptos que las empresas pues les cambian la terminología
con el objetivo pues de no pagar, de que esto por ejemplo que están pagando no se convierta en factor salarial, porque ellos dicen, ah, pero es que yo me lo gasto en cerveza, pues allá usted, pero yo se lo doy con el concepto de auxilio de transporte, ya por ser auxilio, digamos que yo le quisiera dar este valor, pero se lo entregara por concepto de una bonificación frecuente, estos 351.120, yo le tendría que liquidar la salud y la pensión sobre este monto. ¿Listo? Ah, Las ok, ya. vacaciones. Si yo Y, le, y si yo le así dejara, mismo, profe, si el trabajador llegase a renunciar, tendríamos que liquidar, muy bien, es como con los 350, no con el mínimo. exactamente. Exacto. Ah, Si ok, yo le dijera a entiendo. él, es que esto se lo va a pagar como una bonificación, ¿sí? No como un auxilio de alimentación, sino como una bonificación. Entonces me tocaría liquidarlo sobre este valor. Pero si yo le llego y, bueno, se acaba la relación contractual y yo le digo, esto se lo estaba pagando como un auxilio de alimentación, pues lo liquido sobre este valor. Por eso es que en algunas empresas dicen, bueno, yo le quiero pagar más, pero se lo voy a pagar vía auxilio de alimentación. Es así es como le voy a pagar, pues para que las empresas no tengan pues mayores cargas laborales cuando van a liquidar a sus trabajadores. Ya, sí, señor, ya ¿Listo? entendí. Sí, señor. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, esto, de acuerdo a eso, pues identificamos qué hace parte del salario y qué no, pues con ese objetivo, ¿listo? Que ya más adelante vamos a hacer unos ejercicios, ¿listo? Entonces, bueno, ojo, para la próxima clase recuerden que es el parcial, ¿listo? Entonces yo ahorita les voy a dejar un ejercicio muy parecido al que desarrollamos, se los voy a dejar en la plataforma y con ese ejercicio pues ustedes van a trabajar y lo van a subir a la plataforma, ¿listo? Ese lo tienen que subir a la plataforma, ¿vale? Yo ya les voy a crear el espacio y la fecha límite que yo les voy a dejar para que suban el ejercicio va a ser el lunes, el próximo lunes, ¿listo? A más tardar, recuerden, ¿vale? Igual pues allí yo les voy a colocar pues las fechas y todo el tema, ¿listo? Entonces, bueno, vamos con el auxilio de transporte. Este se le entrega al trabajador cuando devenga menos de 2 salarios mínimos o cuando reside a menos de 1 kilómetro de su sitio habitual de trabajo. O no se reconoce, bueno, acá es cuando no se reconoce, no se reconoce tampoco cuando la empresa, la empresa tiene ruta de ida y regreso. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que un trabajador gana el mínimo, ¿sí? Entonces, si quieren van tomando nota, yo les voy explicando. Entonces, este trabajador gana el mínimo, pero resulta que vive a media cuadra del trabajo, entonces la empresa no está en la obligación de pagarle el auxilio de transporte. Que la mayoría de empresas dicen, "Ah, a mí no me interesa dónde viva, yo le voy a pagar el auxilio de transporte", pero no están en la obligación. Es decir, si no quisieran pagarlo, pues no lo pagan y no se puede hacer nada. O en el caso, o en el mismo caso de que, digamos, un trabajador se le pagará el mínimo, pero resulta que es que en la esquina lo recoge la ruta. Entonces lo lleva hasta el trabajo y la ruta vuelve y lo deja ahí. Entonces la empresa tampoco está en la obligación de reconocer el auxilio de transporte. ¿Listo? En esos dos casitos, no, la empresa no está obligada, así cumpla con el requisito de que el trabajador pues devenga menos de los 2 salarios mínimos, entonces no está en la obligación.
¿Dudas hasta ahí? No, no, señor. No, señor. Bueno, muy bien, chicas. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá y ya en un rato, pues apenas me descargue la grabación, yo la subo a YouTube y allí pues ustedes si quieren pues pueden ver, ¿listo? Y más o menos entre hoy y mañana les voy a subir el taller para que ustedes puedan desarrollarlo y puedan subirlo, ¿listo? Nosotros tenemos grupo de WhatsApp, ¿cierto? Creo que sí. Listo. En ese orden de ideas, si hay dudas, pues la podemos hacer por el grupo para que se puedan ir despejando, ¿vale? Sí, señor. Bueno, chicas, entonces en ese orden de ideas, que pasen una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, Bueno, profe, gracias. Profe, gracias. ustedes, chicas, que estén muy bien, que pasen buena tarde.